Pues comentarles que en este día número 11 en Culiacán, pues ya amanecimos hoy con ya reportes de hombres armados allá cerca de la sindicatura una sindicatura de Culiacán, pero también en El Dorado. Ya se trasladaron para allá pues fuerzas federales y también elementos policíacos. Comentarles que pues desde anoche ya tuvimos una jornada también con algunos. Has just confirmed that Sean Diddy Combs was arrested tonight in New York City. Sources say federal agents with Homeland Security investigations took him into custody. The charges are unclear at this time. Combs' attorney telling CNN that we are disappointed with the decision to pursue what we believe is an unjust prosecution of Mr. Combs by the U.S. Exigir justicia una vez más. Las familias de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, los sobrevivientes y estudiantes solidarios se reunieron en una mega marcha aquí en el estado de Guerrero para... Está comenzando Radio Contexto, un programa semanal de Carlos Buburrón y Héctor Guillén. Muy buenos días, 23 de septiembre de 2024. Muy buen inicio de semana a las personas que nos escuchan desde el lunes que sale el podcast Radio Contexto, desde el cual les estamos saludando. Estoy muy feliz porque estamos cerrando un episodio, estamos empezando un episodio muy lleno de información, sobre todo muy relevante y muy necesaria que escuchen todos los contextos, porque en todos los tres contextos de esta semana existe la necesidad de contextualizar urgentemente, porque existen muchos rumores en las redes sociales cuando la noticia pues se termina de desvirtuar. Pero bueno, no puedo alargarme nada del episodio porque ya saben que tenemos que presentar al otro lado, al lado amable del podcast. Carlos Burrón, ¿cómo estás, amiga, desde la Ciudad de México? Amiga, pues bien, aquí andamos iniciando esta última semana del mes, según yo, sí. Y pues ya, cansadas también, pero estamos bien, estamos muy felices sobre todo de iniciar este capítulo ya 19. Se dice fácil, pero no lo es. ¿Tú cómo estás? A ver, amiga, ¿cómo estás? Pues ya se va septiembre y llega octubre y llegan los sustos, llega Inicia el otoño. Después de octubre llega el pan de muerto, después de 1 de noviembre la Revolución Mexicana y luego, ¿sí es el día de la Revolución Mexicana? En noviembre. Ya me había asustado, dije, no, ya empecé a decir sin saber. Y obviamente el año se está comenzando a acabar y han sucedido muchísimas cosas y van a seguir sucediendo muchísimas cosas en las siguientes semanas. Tenemos en las siguientes semanas todo el tema de la reforma a la Guardia Nacional. Tenemos el tema de las elecciones de Estados Unidos y también tenemos pues otras cosas que van a suceder. Llega Claudia Sheinbaum al poder, pero bueno, no nos adelantemos y vámonos con lo que sucedió en estos últimos días en las redes sociales y en la relevancia nacional e internacional, por lo cual vamos a hablar, Carlos, en el contexto de la semana de los 10 años que se... ¿Ese es contexto necesario? ¿Es contexto de la semana? Ese es contexto necesario. El contexto de la semana, vamos a hablar de toda la situación de inseguridad que ha prevalecido en los últimos días en Culiacán, Sinaloa. Vamos a estar hablando con el corresponsal de AFP y Reforma desde Culiacán, quien nos va a contar todo lo que ha desarrollado, pero también lo que ha vivido como padre de familia en Culiacán, que me parece algo que es un testimonio súper necesario dentro de el contexto de inseguridad en el norte del país. Hablar con las voces que cuentan la noticia, pero también que la viven día a día en el caso de este culiacanazo extendido que ha prevalecido por la rivalidad y más bien el conflicto que existe entre dos grupos criminales. Carlos, ¿qué tenemos para el contexto necesario? Para el contexto necesario, como saben, esta semana se cumplen 10 años del caso de Ayotzinapa, de la Noche Iguala. Entonces vamos a estar platicando con Pablo Ferri, periodista del País, sobre qué ha pasado estos últimos años
respecto al caso. Y Héctor, ¿de qué vamos a estar hablando en el contexto? A ver. Existe un tema que ha empezado a cada vez comentarse más en muchas redes sociales, pero en especial entre Facebook y Twitter, y es el arresto del rapero P. Diddy y su relación con Usher, con otros artistas, las acusaciones que se han realizado, desde luego, en la euforia de tratar de contar esta historia, en el acelere de tratar de sacar un tema, pues ha habido distintas acusaciones. La abogada de Kim Kardashian ya se involucró porque existen también acusaciones contra Kim Kardashian que esas en absoluto están comprobadas y que muy probablemente se trate simplemente de un chisme, pero lo que sí sucedió en estos últimos días fue el arresto del rapero P. Diddy y de una redada en su casa, por lo cual vamos a empezar a hablar un poco de lo que sí ha pasado, lo que sí está confirmado y de lo que se está comentando en las redes. Comenzamos. El contexto de la semana. Y pues iniciamos el contexto de la semana con Culiacán, que ha sido definitivamente algo que ha tomado por sorpresa a los habitantes de Culiacán por la situación de seguridad en la ciudad y también al país, con interpretaciones posteriores al conflicto entre dos grupos del narcotráfico y que han tomado desde luego por sorpresa a los habitantes de esta ciudad en el norte del país. Pero la mejor manera de contar lo que está sucediendo en Culiacán es hablar con las personas que están dentro de Culiacán, que están viviendo la realidad de la inseguridad, que para algunos pareciera que no tiene fin, pero Marcos Vizcarra, él es periodista, está en Culiacán, colabora con el Reforma y con la agencia AFP, al igual que en Revista Espejo. Marcos, muchas gracias por acompañarnos. Héctor, Carlos, qué gusto poder escucharlos, poder platicar. Pues ciertamente ha sido una semana pesada y justo por eso poder platicar con ustedes. Y bueno, platicarles, voy a ahondar un poco, ¿no?, sobre todo esto y acá veo pasar de pronto cosas, pero el hecho es que Sinaloa desde hace 11 días, hoy se cumplen 11 días ya de una jornada violenta y creo que es la mejor manera que podemos describirlo. Hablamos de un culiacanazo extendido, otros un culiacanazo fragmentado, otros hablamos de una jornada violenta, ¿no? Otros hablan ya de una guerra y creo que esa es una interpretación que no está muy alejada como de la realidad incluso, y parto porque también la violencia exacerbada, la violencia extrema que ha ocurrido en esos últimos 12 días ha sido para describir tal, ¿no? Por ejemplo, las desapariciones forzadas, los desplazamientos forzados son síntomas de guerra, y eso lo digo yo, lo dice la Corte Internacional, y justo es lo que ha sucedido durante estos días. Tenemos un conteo en Revista Espejo, justo hoy publicamos un conteo, un mapa de la violencia que hemos llamado el mapa de la guerra en Sinaloa, ¿no? Y de esta guerra que ha sucedido, y en este conteo podemos nosotros enumerar 51 asesinatos de personas, incluidas las de 2 mujeres, la de 2 elementos militares. Tenemos también el registro de por lo menos 64 personas que habían sido desaparecidas hasta la tarde de ayer, día todavía 18 de septiembre. Más tarde se registraron todavía más desapariciones y vamos a tener que tristemente seguir alimentando ambas bases de datos, las de asesinatos y las de desapariciones. En estos días han ocurrido, por lo menos, de acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional y otros datos más que hemos podido recoger nosotros entre ayer en la noche y hoy, pues por lo menos van 30 enfrentamientos, agresiones contra el personal militar que ha estado patrullando tanto el municipio de Culiacán, Cozalá, San Ignacio, Elota, Concordia, El Dorado. Y cuando hablo de esos municipios geográficamente me gustaría como que viéramos, y digamos que como Culiacán es como si fuera un chorizo, decirlo así, ¿no? Y en medio de este chorizo y la parte sur de este chorizo, pues ahí, en esa parte, en esas regiones es donde está ocurriendo toda esta violencia.
Okay. Y Culiacán ciertamente ha sobresalido mucho en estos días porque porque aquí estamos los reporteros, porque aquí estamos los periodistas, estamos cubriendo. Sin embargo, donde ha ocurrido el grueso de la violencia, y esto quiero dejarlo muy claro, es en la zona rural, tanto del sur de Culiacán como en los municipios de Lota, Cozalá, San Ignacio y Concordia. Ahí en estos lugares, en las sindicaturas, en las rancherías, en estos poblados, hay una gran cantidad de reportes que para nosotros ha sido muy difícil lograr por dos situaciones. La primera es porque las autoridades mismas han tomado como una especie de rol de ente informador de todo esto y nos han descartado muchas cosas y eso es muy difícil para nosotras de verdad poder averiguarlo y hasta tratar de verificarlo, porque la segunda es que no hay condiciones de seguridad para poder viajar a esos lugares. Voy a comentar algo que creo que vale la pena para poder también poner en contexto esto. La semana pasada, cuando esto apenas iniciaba, había un grupo de compañeras y compañeros que se trasladaban a un lugar llamado Portaceli, que se encuentra hacia el sur de la ciudad, del municipio de Culiacán. Uh-huh. Y llegando por carretera, un grupo de personas armadas, ellos hablan en sus cálculos que podían ser 50, 60, incluso había entre ellos que entre hasta 100 personas armadas apuntándoles. No eran 2, 3 compañeros, eran alrededor de 8, 9 compañeros los que estaban en ese trayecto, entre varios vehículos, todos identificados con logotipos, con chalecos y más, como prensa, tal cual. Las únicas armas que tenían, por decirlo así, pues, su cámara y su grabadora, no sus celulares para poder hacer transmisiones. Y este personal, estas personas armadas, los amedrentaron, les dijeron que se regresaran, pero antes les apuntaron con sus armas y decían que si pertenecían a X criminal, iban a ir contra ellos y los iban a asesinar. Entonces, imaginemos esta tensión que existe. Desde ese día se tomó la decisión, la tomamos. Ellos la tomaron y nos la han compartido las demás personas que cubrimos los hechos de seguridad con otro tipo de visiones, que nos han dicho, ¿saben qué? No hay manera para ir para allá. O sea, no vamos a ir para allá. Y tienen mucha razón, ¿no? Sí. No estamos blindados nosotros para poder ir para allá. ¿Me querías contar algo, Héctor? Carlos, sí. Dale. No, perdón. Pero un poco para contextualizar mejor esta situación, ¿cuándo identificas tú el inicio de esta ola de violencia en Sinaloa, ¿no? Porque de pronto en otras partes del país, en el centro y por las propias autoridades se ha tratado de minimizar la situación diciendo que en otros estados ocurren más homicidios, ¿no? Pero aquí hay la particularidad de que aumenta esa tendencia, ¿no? Y aumenta drásticamente. Lo que estamos viendo es una subida de esa tendencia. ¿Cuándo identificas el inicio de este aumento? Y un poco también si nos puedas platicar acerca de la respuesta del gobierno estatal y federal. Hemos visto declaraciones en medios, en conferencias de prensa, pero aún así, ¿cómo percibes esa respuesta? Híjole, no quiero extenderme tanto, pero creo que vale la pena poner ciertos contextos, pues son importantes, ¿no? Esta violencia, como la estamos viendo ahora, se empezó a partir de 2017. Uh-huh. Y cuando existen como estos cambios dentro de estas agrupaciones criminales, de mandos y más, pero además sobre luchas por el territorio. En 2017, en Culiacán, hacia el norte, esta vez hacia el norte de rancherías como Puche, por ejemplo, Vaquecitos y más, ocurrió una confrontación entre dos grupos criminales, a propósito de los niños que están perdidos ahora, Chapos y los Mayos, ¿no? Y lo decimos ya abiertamente porque justo la Secretaría de la Defensa Nacional lo ha dicho así. Entonces, estos dos grupos estaban discutiendo el territorio, un territorio que está hacia el norte, un territorio que colinda hacia la sierra, un territorio que donde vive una gran cantidad de personas y donde existe también una alta producción de metanfetamina y otro tipo de drogas sintéticas como el fentanilo, que necesitan, sobre todo la metanfetamina, una gran cantidad de agua. Y pues en todos estos lugares hay afluentes que son importantes, ¿no? Entre el río Maya, por ejemplo. Entonces, ocurre esta confrontación, esta serie de confrontaciones. Hubo asesinatos, hubo desplazamientos forzados, hubo masacres en esa área. Hubo, por ejemplo, una masacre de 17 personas que fueron asesinadas de manera brutal, mutiladas, una cosa horrible.
que ocurrió en este lugar llamado Bagrecitos, por ejemplo. Y ahí, en todas estas áreas, en todas esas comunidades, hablábamos de que por lo menos 400 familias fueron desplazadas, solamente en un periodo de tiempo muy corto, estamos hablando de 3, 4 semanas. Entonces sucede todo esto. Ya veíamos entonces un comportamiento criminal distinto y todavía después, posteriormente, llega el Culiacanazo 1, que le hemos llamado, ¿no? Aquel intento del gobierno federal de detener a Ovidio Guzmán López. Y vemos cómo estos grupos criminales salen a defender, ¿no? A este capo, a este señor, y lo salen a defender de una manera tan violenta que ese día perdimos, y lo hemos entendido así, perdimos el control de la ciudad, los ciudadanos. Marcos. Y no tuvimos, pues bueno, el tema es que a partir de este primer canazo, cuando vemos que esos grupos criminales toman la ciudad y empiezan a tener un comportamiento muy distinto a lo que nos habían mostrado en décadas anteriores, ¿no? Incluso en esta década entre los 2000 y los 2010, cuando sucede esta guerra contra las drogas, esta guerra contra las drogas o contra el narco, que inició Felipe Calderón, había como una especie de... Hay especialistas que le llaman pactos, ¿no? Los pactos sociales sobre no atacar a la población, sino que el problema era entre ellos. Pues eso se rompe, ¿no? Con esta nueva generación también, porque hay que hablarlo así, también son nuevas generaciones de personas que lideran grupos criminales, con nuevos muchachos que están portando armas, que son estas carnes de cañón, que han sido estos reclutamientos de alguna manera forzados, porque creo que nadie llega por gusto, sino porque existe alguna necesidad y más. Y bueno, sucede pues que este cambio de todo, nos empieza a dar nuevos esquemas de violencia en Culiacán y en otras ciudades del estado. Vemos también cambios en las maneras y en las estrategias de miedo, vemos por ejemplo, o de terror o de control territorial, sobre todo los delitos, con los tipos de delitos. Por ejemplo, vemos que existe una disminución muy importante sobre los asesinatos, y lo podríamos ver estadísticamente. Los asesinatos vienen a la baja, pero las desapariciones van hacia la alza. O sea, de pronto hay el doble, casi el triple de desapariciones en un año que contra asesinatos, ¿no? Y ciertamente muchas de las desapariciones, una gran cantidad de las desapariciones, están correlacionadas con posibles asesinatos. Un dato muy específico, entre 2017 y 2021, que es un dato que he estado estudiando muchísimo en Revista Espejo junto con Alejandra Figueroa, compañera, hemos visto que solamente en Culiacán, de alrededor de unas 1,800 desapariciones, 100 personas fueron localizadas sin vida, y estas 100 personas, unas 300 personas fueron localizadas sin vida, pero de esas 300, 250, 100, y es un número que nos pareció muy interesante porque más es cerrado, 100 personas fueron localizadas sin vida con un tiro de gracia, ¿no? Entonces, imaginemos nada más esas correlaciones también para un control territorial. Entonces, partiendo de toda esta situación, de cómo ha sucedido durante todos estos años, estas violencias, esos controles de territorio, y las dinámicas también de negocios criminales, porque ya no solamente es producción de drogas, sino también se está cambiando algo que nosotros no vivíamos antes, como la extorsión, por ejemplo. Estamos viendo minería ilegal, estamos viendo tala ilegal, estamos viendo otro tipo de negocios, pues, que ya no son como tal la droga, ¿no? O las armas. Vemos incluso un monopolio en el narcomenudeo, por ejemplo. Existe un monopolio en el narcomenudeo en sectores urbanos, sobre todo en Culiacán y en Mazatlán. Entonces, al ver cambios de dinámicas, al ver estos formatos de violencias, nos hacen ver que sí existe como tal, insisto, un cambio muy radical a lo que veíamos antes, voy a poner antes de 2014. Incluso podríamos analizar como por etapas, tenemos que hacer más, pero a partir de 2014 empieza a cambiar toda esa situación de violencia. En 2017 vemos que ya existe una violencia más, incluso 2017 es el tercer o segundo año más violento en la historia de Sinaloa. Llega 2019, pasa el primer Culiacanazo, pasa lo que sucede en la ciudad, esos grupos criminales someten a la ciudad y someten a autoridades. Vivimos después ciertos momentos con altas y bajas después de 2019, pero llega, por ejemplo, 2023,
es detenido Ovidio Guzmán López, ahora sí es detenido y ocurre otra vez un Culiacanazo, el Culiacanazo 2 que le llamaron, que ese día incluso fue peor que el 1. Durante el 1 fue en lugares muy focalizados, hizo que toda la ciudad se paralizara, pero el 2 fue prácticamente en toda la ciudad. Eso fue mucho peor que el 1. Y al ver que tienen estos formatos de control, donde además han utilizado una gran cantidad de jóvenes usados como esos le llaman halcones en el centro del país, acá en el norte le llamamos punteros. Entonces, a estos jóvenes, esta gran cantidad de jóvenes que están así, y al ver todas estas violencias que estaban mandando atrás, y ver todos esos formatos, pues bueno, hemos visto que justo lo que hemos vivido en los últimos 10 días es como todo en un vaciado, o sea, se nos ha venido la vida de 10 años, de pronto toda esta violencia que vimos en 10 años lo vimos en 2 semanas. Pero además, y como dato, y que creo que sí es importante establecerlo, porque eso sí nos da un contexto es súper necesario, o sea, sí es cierto, a partir de la detención de Ismael Zambada García, y lo dijo el presidente, si lo dijo el presidente sobre que si Estados Unidos no se coordinó y cometió un error o no, lo que sea, sí es cierto que a partir de la detención de Ismael Zambada García en Estados Unidos, después de una reunión al norte de Culiacán, como se establece en una carta que él firma, empieza a incrementar la violencia y empezamos a ver picos que son importantes. Picos, por ejemplo, donde vemos de pronto fines de semana, si no me equivoco, el fin de semana el 14 al 18, esos 4 o 5 días, vemos un incremento de la violencia y vemos que por lo menos entre esos hay por lo menos 10 asesinatos de personas relacionadas con grupos criminales, particularmente el cártel de Sinaloa y de uno de esos 2 grupos. Entonces vemos que ya existe una situación de incremento de violencia a partir de esa detención, pero que no se ve cargada hasta que sucede también otra cosa. Esta confirmación, por un lado, de Zambada García, de decir, sucedió lo que sucedió, de que llegué a una reunión pactada, me sometieron, me golpearon, me llevaron a la fuerza y me tuvieron, y aquí estoy en Estados Unidos ahora firmando cartas. Pero otra situación también ocurre, y vale la pena también nombrarlo, a partir de estas negaciones que existen, sobre todo de los gobiernos locales, no tanto así federal, porque sí existe un reforzamiento de la seguridad a partir de la detención de lo federal, más no en sí de lo local. Es decir, hubo quizás, y quiero pensar que hubo una confianza en que lo federal ayudara a aguantar en caso de emergencia, pero lo local en sí no tuvo una repercusión muy importante y eso se nota muchísimo. Y quizás un tercer factor en contexto es que sí, esta violencia y estos grupos criminales han tenido demasiado poder como para someter a la sociedad en los últimos 11 días con violencia extrema, con violencia desmesurada, ha sido porque se les ha dejado crecer y se les ha dejado permanecer y fortalecerse y nutrirse durante décadas, no es de ahorita, sino es de décadas y décadas de corrupción, décadas y décadas de dejar que ellos controlen, creen empresas, las mantengan, puedan utilizar caminos, puedan utilizar redes de poder y hayan hecho crecer un patrimonio económico tan importante como para poder comprar armas de grueso calibre como las que estamos viendo que están recogiendo ahora en los aseguramientos, ¿no? O sea, en fin, me extendí muchísimo, no quería, pero ese es como el contexto para poder saber por qué Sinaloa estamos viviendo esto ahorita. No, y desde luego que el contexto requiere de eso, justamente, de respuestas que clarifiquen lo que está sucediendo en esta parte, en esta ciudad del país, en el estado de Sinaloa también y en la parte norte de México, que ha lidiado durante muchos años con este tipo de enfrentamientos entre tanto fuerzas del orden público como también entre grupos del crimen organizado. Yo llegué a vivir la guerra de Calderón en Tampico, sé lo tenso y lo ansioso que te provoca estar viviendo en una ciudad que tiene tiroteos, homicidios en las vías públicas, el riesgo de ir a un supermercado y estar en medio de una balacera. Marcos, ¿cómo es
¿cómo ha sido el culichi, la persona que vive en Culiacán, cómo se ha acostumbrado a este clima de violencia? Y chance me vas a responder, no se ha acostumbrado. ¿Cómo es vivir en medio de esto? Fíjate que, o sea, cuando 2008, 9, 10, 11, 12, cuando inició cuando tuvimos esa ola de violencia, digo, es porque también tengo conciencia, ¿no? Lo que he podido leer también sobre lo que cuando sucedió la Operación Cóndor en los 70s, 80s, pues que también igual había una gran cantidad de violencia, pero era muy focalizada en la sierra. Y había muchos desplazamientos forzados y más, ¿no? Hemos vivido varios momentos fuertes de violencia y esta ocasión, cuando primero este inicio de la guerra con nosotros en 2008, para nosotros, vaya, en Sinaloa empezamos a vivirlo en 2008 cuando ocurren estas traiciones que nos han dicho la historia, contada por cronistas, que la entrega o detención de Arturo Beltrán Leiva, el Mochomo, y luego el asesinato de Guzmán López, el hijo del Chapo, afuera de un supermercado, y que a partir de ahí se vino una violencia de súper desmesurada. Nos hizo dar una dinámica a los sinaloenses, y eso lo recuerdo muy bien porque yo era un adolescente, en la preparatoria, cuando empieza todo eso, estaba saliendo de la preparatoria, y había toda situación de tensión tan fuerte que yo incluso, fíjate, se me está viniendo como de pronto, es como el meme del perrito con los helicópteros atrás, ¿no? En Vietnam. Sí. Pero yo trabajaba, por ejemplo, en una plaza comercial. A mis 18 años trabajaba en una plaza comercial y recuerdo muy, muy bien que era diciembre, y creo eso me marcó, y cuando me dicen la guerra contra el narco, cuando inició la guerra, para mí es el inicio de la guerra, porque iba hacia el centro comercial, era diciembre, insisto, y mis familias se encontraban en Ciudad de México con familia. Yo me quedé porque tenía escuela y además tenía que trabajar. Y en aquel año, recuerdo que pedí un taxi porque no había transporte público, porque vacaciones. ¿No? Creo que, si no me acuerdo, creo que el 25 de diciembre, una cosa así. Y voy hacia la plaza y recuerdo muy bien que el taxista me dijo, muchacho, agáchate la plaza. Bueno, no le entendí. Yo volteo y a mi derecha estábamos pasando en un canal que se llama Recursos, que ayuda con el camino de donde vivía hacia el centro. Y volteo, lo que veo son aproximadamente unos 4, 5, 6 vehículos armados que estaban golpeando a un hombre y estaba prácticamente desangrándose. Esa es la imagen que guardo. Esa es la imagen que vimos muchas personas y que seguramente, Héctor, o sea, la compartimos tristemente en Sinaloa, ¿no? Y eso sucedía muy habitualmente. Pero de alguna manera aprendimos a vivir y lo normalizamos porque pensábamos que eso era entre ellos nada más y que había una situación de calidad entre ellos. Ahora, han pasado por lo menos 10 años de que ya no existía o ya no había una visualización de la violencia tan cercana, que eso es bien importante. Ya no la veíamos tan cerca. Sabíamos de ella porque ocurría en la sierra, porque de pronto se desplazaban grandes grupos de personas, y sabíamos que existía o porque estaban ocurriendo muchas desapariciones, pero no así las balaceras y todo esto. Entonces volvimos a desnormalizar eso. Y ahora, pues vemos esta ola de violencia, y creo que la manera más concreta para decir que justo responder, como bien lo dijiste, que no estamos acostumbrados, es que van 11 días en los que niñas, niños, adolescentes y jóvenes no van a las escuelas. Sí. Ahora podemos hablar que la pandemia de COVID-19 nos dejó algo bueno, que fue hacer las cosas de manera virtual, como estamos haciendo ahorita. Nos enseñó también eso, que pudimos aprender las técnicas y los formatos para hacerlo virtual, que las papás, mamás, y como porque yo soy papá de 2, que por ahí andas escuchándose, decidimos que no mandarlos a las escuelas ya prácticamente en 2 semanas. Eso es inédito. Eso es completamente inédito. Decidimos hacerlo
Y eso es lo más interesante. Y esa creo que es la respuesta más efectiva al gobierno local y al gobierno federal para decirles, no estamos de acuerdo con esta violencia, porque ellos han insistido en que asistamos a las escuelas, que llevemos a nuestros hijos, que reactivemos la economía y que vivamos una vida normal. Perdón, creo justo que también volvió a pasar otra vez lo mismo. Sí, me acaba de salir también. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, Marcos, y un poco para cerrar, creo que es fundamental preguntarlo porque en mi caso yo estoy en Ciudad de México, toda la vida he vivido en Ciudad de México y creo que la respuesta del centro suele ser muy tardada, muy lenta y no alcanza nunca a comprender lo que en realidad ocurre en Sinaloa, pero en Tamaulipas, pero en Guanajuato, pero en Zacatecas, pero en general el resto del país. ¿Cómo hoy por hoy perciben la respuesta por parte del centro, la sociedad, el gobierno y también los medios de comunicación, hay que decirlo, a lo que está ocurriendo hoy en Sinaloa? Es bien difícil, o sea, al principio cuando comenzó todo esto, la violencia así fuerte, que el 9 de septiembre, toda la discusión de la reforma del Poder Judicial, y pues era de cierta manera una invisibilización, y no solamente nosotros, ¿no? También lo que está pasando en Chiapas, lo que está pasando en Guanajuato, y otras regiones más del país, ¿no? Que incluso hasta ya las tengo visibilizadas ahorita, que no me acuerdo, y eso es bien malo, y de veras me siento mal por eso, pero el hecho es que ha sido difícil. Digo, yo escribo para Reforma y entendía pues que había notas importantes políticamente hablando. Creo que tuve la ventaja como reportero de poder vender, hicieron un llamado a la portada los miércoles, jueves, viernes, ¿no? Y hasta incluso ya hice portadas. Creo que era importante hacer eso. El Universal creo que también hizo algunas cosas ahí, entonces, pero la mayoría de los medios de comunicación han sido parcos y no es sino hasta que un general acá en Sinaloa expresa pues que la violencia va a cesar hasta que los narcos decidan, cuando empieza como a tomarse más en consideración todo lo que está pasando en Sinaloa. Y porque el presidente mismo lo retoma en la semana mañanera. Es que ha sido, pese a todo, el hecho de que Manuel esté hablando sobre Sinaloa, por como sea que esté hablando, finalmente está hablando. Y eso ha sido importante. La otra es que ha sido también como muy difícil. Hay personas que que de veras es como, oye, ¿por qué tampoco están bien, tampoco no están acostumbrados? Y pues no, la verdad es que de veras no estamos acostumbrados, ¿no? Y no estamos viendo esto como algo normal. O sea, mucha gente no estaba enterada hasta este lunes, creo, hasta el martes, que no estaban los niños asistiendo a las escuelas. Que tenían una semana sin asistir a las escuelas. Justo, de hecho, parte de esta reflexión que les comparto es porque en revistas elaboramos un mapa de la violencia y que desgraciadamente y tristemente tenemos que seguir alimentando porque esto está creciendo. Mientras estamos hablando nosotros ahorita en la zona norte de la ciudad de Culiacán, muy cerca donde vivo, se ha estado desarrollando, por ejemplo, un evento criminal donde hay balacera, donde una escuela, donde había maestros dando clases virtual, pues se tuvo que desalojar porque estaban ocurriendo hechos violentos, o sea, y esto se está convirtiendo en algo que no nos gustaría ver como una normalidad. Entonces, creo que finalmente ya hemos sido tema de conversación en los últimos días y creo que eso es bueno, eso es positivo. No creo que la conversión tenga que tornarse a que si en Guanajuato o en Chiapas hay más violencia que en Sinaloa o lo que sea, o lo contrario, sino que hay violencia y punto. Y que hay personas que están sufriendo y personas que están siendo desplazadas y personas que no pueden ir a dejar a sus hijos a las escuelas.
Eso, Carlos, la verdad es que con eso te contestaría. Ha sido doloroso. Creo que la palabra correcta es doloroso porque esto no es normal y esto no debería estar pasando. Y si está pasando es porque alguien dejó que pasara. Eso. Marcos Vizcarra, gracias por acompañarnos de nueva cuenta en el contexto de la semana. Lamentablemente este culiacanazo que se ha alargado más de lo usual en Culiacán. Estaremos pendientes de cómo se desarrolla esto en Culiacán. Tengo muchos amigos por allá y me cuentan que la situación es insostenible. Esperemos que pronto haya un cambio radical, al menos de bote pronto, para tener que recuperar esta normalidad que les han arrebatado a todos por allá. Pues muchas gracias de verdad por la oportunidad de poder platicar, de poder echar un poco de relajo durante todo esto que ha estado pasando acá. Muchas gracias a ti y nos vemos. El contexto necesario. Esta semana, como bien saben, se cumplen 10 años de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos en Ayotzinapa, Guerrero. Y para conversar un poco acerca de qué ha pasado en estos 10 años y especialmente en los últimos respecto a la investigación del caso, nos acompaña Pablo Ferri, periodista del País, a quien les agradecemos muchísimo por estar aquí hoy. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, un poco para empezar y poner en contexto a las personas. Como sabemos, al terminar el sexenio de Enrique Peña Nieto, se había construido una verdad histórica, ¿no? Así la denominó la Procuraduría General de la República. ¿Qué ha ocurrido con esta versión tras el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y un poco lo que ha ocurrido en estos últimos 6 años? Si nos pudieras contextualizar un poco. Bueno, el gobierno de López Obrador se marcó como objetivo resolver el caso de Ayotzinapa, poder decirles a las familias de los 43 qué había pasado con los muchachos desde la noche del 16 de septiembre de 2014 y la madrugada del 27, recuperar sus restos evidentemente, o al principio no sé si todavía había familias que tenían la esperanza de que aparecieran con vida. Y con ese objetivo se crearon 2 mecanismos y se recuperó un tercero. Los 2 que se crearon fueron una comisión que respondía directamente al presidente, que encabezó el subsecretario de Gobernación para Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Se creó una unidad especial en la Fiscalía General de la República, la UILCA, la Unidad Especial de Litigio para el caso de Ayotzinapa, y luego se recuperó el GIEI, el grupo de expertos independientes que comisionó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a México, ya en el gobierno de Peña, que salió de malas maneras con Peña Nieto y que volvía supuestamente con todas las garantías para poder trabajar con independencia y con todas las facilidades, ¿no? Entonces, digamos que todos estos mecanismos se echan a andar a mediados del 19 y que desde entonces hasta mediados del 22 los trabajos son relativamente satisfactorios. Se consigue la colaboración de varios testigos que habían formado parte de la estructura del grupo criminal que había atacado a los muchachos en contubernio con diferentes autoridades desde nivel local al federal. Y gracias a una de estas personas, el testigo protegido Juan principalmente, que hoy se sabe que es Gildardo López Astudillo, que era uno de los líderes de Guerreros Unidos en la época en la zona, pues se da con el resto de dos de los muchachos en un paraje a más o menos 800 metros del escenario principal que se nos presentó como el central durante el gobierno de Peña Nieto, ¿no? El famoso basurero de Cocula, donde se nos dijo en su día que allá se habían asesinado a los 43, se había quemado sus cuerpos y luego habían agarrado sus restos y los habían trasladado a un río cercano, el río San Juan, y ahí los habían arrojado. Entonces, digo que hasta 2022 eso funcionó bien, se logró el hallazgo de estos 2 restos óseos, restos pequeños, pero bueno, al fin y al cabo de los estudiantes. Nunca se supo exactamente cómo llegaron esos restos ahí, lamentablemente, porque nunca quedó asentado ninguna declaración ante la Fiscalía por parte de las personas que permitieron este hallazgo. Y luego además, bueno, se consiguió la detención de varias personas importantes para la investigación y también para las familias, ¿no? En primer lugar, Jesús Murillo Caram, que había sido el Procurador General de la República
con Peña Nieto, el primer encargado de las investigaciones, allá por 2014 y principios de 2015, a uno de los directores de las investigaciones sobre el terreno y encargado también de apuntalar desde un punto de vista legal el caso, que era el que comandaba la Subsecretaría de Delincuencia Organizada entonces, concretamente la unidad de antisecuestro, que era Alberto Ramírez. Se intentó la extradición de Tomás Terón desde Israel, pero como Israel no tiene tratado de extradición con nadie, menos con México, pues nunca se pudo hacer. Tomás Terón era como el segundo a bordo de la vieja Procuraduría, solo por encima, solo por debajo de Murillo. Y luego, bueno, pues se trabajó mucho en materia de búsquedas, ¿no? Se hicieron bueno, no sé si cientos, pero desde luego decenas, más de 150 búsquedas sobre terreno en Guerrero a partir de la información que les daban los diferentes testigos protegidos, ¿no? Y bueno, yo creo que poco a poco, sobre todo se fue alumbrando una sospecha todavía al principio de la administración, una certeza poco a poco según avanzaba el tiempo, de que lo que se había contado durante los años de Peña no era del todo cierto, por lo menos no era del todo cierto. Hay quien dice que era toda una mentira. Bueno, no sé si fue toda una mentira, pero desde luego no era del todo cierto. Me refiero al cuento del basurero de Cocula y que todos los muchachos fueron quemados ahí y que luego los restos los echaron al río San Juan y prueba de ello es que se encontraron restos de uno de los 43 en el río San Juan. Entonces, bueno, lo que probó la Unidad Especial de la Fiscalía o ha tratado de probar es que en realidad eso fue un montaje. Ya se sospechaba, pero pues ahora la Fiscalía lo tiene mucho más claro. Se ha probado también que había una buena cantidad de militares que o bien trabajaban con Guerreros Unidos, el grupo criminal, digamos, nuclear de la embestida contra los muchachos, o bien dejaron de proteger a los estudiantes porque había mandos que estaban trabajando con el grupo criminal. Y por eso hay ahora mismo 20 militares procesados, entre ellos dos generales. Y bueno, y lo triste es que en realidad solo se puede avanzar hasta ahí, ¿no? Seguimos sin saber qué pasó a partir de la madrugada del 27 de septiembre de 2014, ¿no? Se sabe que un grupo grande de estudiantes desaparece en una de las dos escenas principales del crimen, la parte norte del periférico de Iguala. Se sabe que otro grupo importante de estudiantes, hablo de entre 15 y 20 en cada caso, desaparece en la parte del Palacio de Justicia, digamos que en la salida sur de Iguala. Y el resto pues los van levantando criminales y policías coludidos con ellos de Iguala y Cocula, principalmente también de Huitzuco, en diferentes puntos de la ciudad y alrededores, ¿no? Y a partir de cierto momento no se sabe qué pasa con ellos. Y no se sabía en 2018 y no se sabe ahora tampoco. Entonces, esa es la gran tristeza de ahora, ¿no? Y por último, yo creo que a partir de mediados de 2022 ese equilibrio, esa armonía entre los grupos de investigación se tuerce. Desde el punto de vista del gobierno, la Unidad Especial de la Fiscalía se rebela contra el gobierno porque según el gobierno quieren proteger a Murillo y demás personajes, lo cual a mí me parece personalmente una estupidez. Y desde el punto de vista de los abogados de las familias, el GIEI y desde luego las mismas familias, pues lo que ocurre es que López Obrador tiene una idea del caso que tiene que ver con lo que dice el primer informe de la Comisión Presidencial, un informe sostenido, apuntalado con información que nunca se pudo corroborar, una serie de mensajes que se aportaron al expediente que luego se vieron que no eran verificables porque al final eran puras capturas de pantalla que podían crearse de cualquier manera. Y entonces a partir de ahí, pues digamos que ya no hay forma de reconducir las investigaciones, ¿no? Porque la Comisión Presidencial, sobre todo el GIEI, empuja para que una de las patas de investigación que tiene que ver con documentos de investigación del ejército, documentos que contenían intercepciones de mensajes de criminales de la red de Iguala, pues salgan a la luz, pero el ejército por algún motivo pues no da demasiada información sobre eso y siempre alega que en realidad ha dado todos los documentos que tiene sobre el tema. Y el GIEI, las familias y sus abogados pues dicen que en realidad no, que faltan
800, 700, 600 documentos. Y ahí se enreda el asunto, el GIEI acaba yéndose denunciando pues esta imposibilidad de seguir avanzando porque no hay un piso parejo para entenderse como lo había habido hasta entonces, en el sentido de que el gobierno dice que Sedena tiene razón y que pues, todo lo que había se ha dado, y el GIEI y las familias y sus abogados diciendo que no, que en realidad no es verdad eso y que deberían tener más cosas, ¿no? Y pues en esas estamos, ¿no? A 2 semanas de final del sexenio, pues tenemos el último informe de López Obrador, que libró a mediados de julio, que un poco pues repite lo que acabo de decir. Tenemos el último informe del GIEI, que denuncia las dificultades para acceder a la documentación castrense. Y tenemos una embestida, mejor dicho, como un acelerón final por parte de la Fiscalía, ya con un nuevo titular, y de la Comisión Presidencial, de nuevo con un titular nuevo también, valga la redundancia, que han buscado informantes en todas las cárceles posibles, en Guerrero, Morelos principalmente, para recoger información y armar más búsquedas que milagrosamente les lleve al hallazgo de algún trocito de hueso que les permita acabar el sexenio de una manera menos terrible de lo que parece que va a ser, ¿no? Y creo que existe una parte clave dentro de lo que mencionas, que existe este avance posterior a la toma de posesión de López Obrador, el regreso del GIEI y estos pequeños pasos adelante que en algún punto se rompe algo en 2022, donde se cierra la puerta, se azota la puerta sobre los padres, frente a los padres de familia, a la comisión, a todo lo que se había construido para acercarse un poco más a la verdad dentro del caso de Ayotzinapa. La lectura que le puedes dar tú, como alguien que ha seguido este caso, es qué pudo haber pasado para que la Sedena diera carpetazo en este sexenio al caso Ayotzinapa. Bueno, hay varias lecturas. Desde el punto de vista del presidente, yo creo que existe un malentendido colosal sostenido sobre unos egos inconmensurables, ¿no? El del presidente el primero y el fiscal general Alejandro Gertz el segundo. Supongo que en tercer lugar también pues parte aunque muy alejados de los dos primeros, también de los equipos de investigación, ¿no? Porque hay una exigencia desde Palacio de Gobierno de que se aceleren las investigaciones, o más bien que se traduzcan las investigaciones en órdenes de aprehensión, detenciones, etc. Se exige la de Murillo en ese momento. Se entiende desde Palacio Nacional que la Fiscalía Especial para el caso de Ayotzinapa no quiere detener a Murillo. La Fiscalía Especial para el caso de Ayotzinapa no es que no quiera detener a Murillo, sino que defiende que necesita un par de meses todavía para acabar de asentar todas las pruebas que tiene contra Murillo para poder presentarlas al juez y que el juez les conceda la orden de aprehensión sin ningún problema y no se las tumbe. Entonces, por eso digo que es un malentendido, porque donde la Fiscalía dice que necesita un par de meses, el gobierno ve rebelión. Y por eso digo que ese malentendido está sostenido sobre egos, ¿no? Porque la rebelión no es más que 2 meses de diferencia. Entonces, es así de absurdo. Cuando el gobierno entiende, supongo que a partir del traductor Alejandro Gertz, fiscal general, que el fiscal especial, que en esa época era Omar Gómez Trejo, no quiere llevar ya ante el juez la acusación contra Murillo, lo que hace Gertz, entendemos que por mandato u recomendación o sugerencia de López Obrador, es intervenir la unidad especial para el caso, apartar a Omar Gómez Trejo y a su equipo, cancelar una serie de órdenes de detención que el mismo Gómez Trejo había obtenido por un escrito de acusación que había presentado ante el juez, porque el mismo Gertz le dice que tiene que acelerar los casos, pero luego resulta que en Palacio Nacional, como ven que las órdenes de detención que se han pedido por parte de la Unidad Especial de la Fiscalía no coinciden con el material que aparece en el primer informe de la comisión, ahí se apuntala la idea de que la rebelión es más grande de lo que parecía. No sé si me explico, es un poco complicado, pero va un poco por ahí. Entonces, ya no solo apartan a Gómez Trejo, sino que le abren un expediente, le quitan la policía ministerial adscrita a la unidad,
Y Gómez Trejo pues, decide salir del país pensando que a la mínima le van a detener, ¿no? Y dimite como fiscal especial. Claro, a la vez que todo esto ocurre, Encinas acaba de presentar el primer informe de la comisión, digo, sostenido parcialmente sobre una serie de mensajes, 400 en total, que en realidad son capturas de pantalla que les ha pasado a un informante, imposibles de verificar su contenido. Claro, algunos de los mensajes que aparecen ahí son escandalosos, ¿no? Uno de ellos muestra cómo el comandante del batallón de Iguala, el general ahora, coronel entonces, José Hernández, ordena matar a 6 de los muchachos que habrían estado detenidos durante varios días después del ataque. Y eso lo tiene que aclarar Encinas en una segunda presentación del informe, después de que en la primera no quede claro y después de que se filtren los mensajes, el contenido total de los mensajes que en la primera presentación del informe no aparecen. Entonces todo es un revoltijo increíble, todo es una especie de malentendido, egos, estupideces, que al final pues llegan a que el caso descarrile, ¿no? Porque cuando llega el fiscal Gómez Piedra, el que sustituye a Gómez Trejo, es un abogado tabasqueño de la confianza de López Obrador, que él conocía de sus años como jefe de gobierno de la Ciudad de México. Él tarda unos meses en volver a presentar las acusaciones contra el juez contra los mismos militares. Entonces, al final, pues el asunto es el mismo. Según Gómez Piedra, por las conversaciones que he tenido con él estos meses, el escrito de acusación contra los militares presentado en 2022 no era demasiado bueno y le faltaban pruebas. Puede ser que tuviera razón, puede ser, no lo sé. Pero en todo caso, pues ahí quedan y hoy en día estos militares están procesados, ¿no? Algunos por delincuencia organizada y otros por eso y por desaparición forzada de los 43. Entonces pasa todo esto y luego empieza a cobrar fuerza el reclamo de las familias, reclamo alentado por las investigaciones del GIEI y también por la Comisión Presidencial, todavía en tiempo de Encinas, sobre los documentos de espionaje castrense. Y esto se basa, pues, se basa principalmente en 2 documentos que se dan a conocer un tiempo antes, en octubre del 21, 2 documentos que recogen 2 conversaciones entre 4 personajes, la primera entre 2 y la otra entre otros 2. Y una de esas 2 conversaciones recoge un intercambio de mensajes supuestamente entre uno de los mandos de la policía de Iguala en esa época y uno de los líderes de Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo, ¿no? Que luego se había convertido en testigo protegido de la Fiscalía. Y ahí ellos están hablando en tiempo real el mismo 26 de septiembre, o el 27, no me acuerdo, en las primeras horas del 27, del posible destino de 17 normalistas. Hablan de que están en una cueva, que se los lleven a otro sitio, qué tal. Supuestamente esa cueva a la que se refieren en ese intercambio de mensajes es la instalación de barandilla de la policía de Iguala, donde hacía tiempo que se sospechaba que habían pasado un grupo de muchachos, ¿no? Y que luego se ha corroborado que así fue por los dichos de diferentes testigos. Entonces, para la familia será muy importante recuperar todos los intercambios de mensajes monitoreados por el ejército entre estos 2 personajes, pero entre todos los personajes que revolotearan alrededor de ellos 2, que tuvieran que ver con lo mismo y con diferentes asuntos que hubieran ocurrido en la noche de los hechos. Lo cual es muy lógico, ¿no? Porque dices, oye, pues si tú eres el ejército y en Iguala tienes el famoso centro regional de fusión de inteligencia, que al final no es otra cosa que una parte del cuartel con ordenadores y programas de ordenador que te permiten monitorear las comunicaciones de X teléfonos. Tú no vas a monitorear solo dos comunicaciones, una el 26 de septiembre y otra el 4 de octubre, y ya está. Lo lógico es que monitorees un montón de cosas todos los días, ¿no? Pero pues por algún motivo mágico, Sedena no ha sabido explicar nunca qué pasa con el resto de conversaciones que tiene que ver con eso, ¿no? Y las familias están muy molestas porque evidentemente no es creíble que no tengan más que esas 2 cosas y las 25 extras que han dado, pero que no son ni remotamente tan importantes como esas 2, sobre todo la primera que acabo de mencionar. Entonces, el follón que se arma entre la Fiscalía Especial, el Fiscal General y el Presidente, por un lado, la intervención de la Unidad Especial de la Fiscalía paralelamente, la salida de Gómez Trejo de la Fiscalía, este entuerto extrañísimo con el informe de Encinas y las capturas de pantalla integradas al informe que luego tienen que desecharse porque no hay forma de comprobar su veracidad, y este reclamo creciente de las familias sobre los documentos de inteligencia militar generan una tormenta perfecta que hacen que pues ya todo deje de funcionar y no haya habido nuevos resultados. No ha habido
demasiadas detenciones de importancia. Ha habido algunas, sí, ha habido algunas. La última, por ejemplo, la de Eric Román Fernández hace un par de meses, en Guerrero, un personaje que era pues, del grupo, digamos, del grupo de Guerreros Unidos que tenía relación con lo que era el cártel de la Sierra entonces, con quienes tenían tratos los de Guerreros Unidos para bajar la goma de opio y luego convertirla en heroína y mandarla a Estados Unidos, ¿no? Entonces este personaje puede ser importante. Entiendo que han colaborado con otros personajes de la red criminal de la época, que pues, no sé si habrán servido o no, pero desde luego pues no ha habido resultados al respecto en el sentido de que no se han encontrado nuevos restos de los muchachos. Y poco más. Es que no hay mucho más. No tenemos más hipótesis y especulaciones. Y justamente en esta parte que comentas de la ruptura de las familias con el gobierno y esta en parte por esta parte no aclarada de la Sedena acerca del espionaje y de la información que posee, ¿no? Recordemos este momento donde se dice que ya la Sedena ha entregado toda la información y después, poco tiempo después, se dice, bueno, aquí hay más información, ¿no? ¿Qué ha ocurrido en el caso y qué ha generado la confianza de las familias? En el caso de Ayotzinapa, pero también, ¿no? O sea, pienso un poco más amplio acerca de la relación que hoy por hoy tiene el presidente con las familias buscadoras del país, ¿no? ¿En qué condición están hoy las familias y también qué actor es hoy por hoy el ejército mexicano, las Fuerzas Armadas, la Sedena, en este juego o en esta realidad de la violencia y en estas graves violaciones a los derechos humanos? Bueno, es difícil saber qué papel jugó el ejército en la noche de los hechos. Lo que parece difícil de negar es que había una colusión entre el grupo criminal de Iguala, Guerreros Unidos en esa época, y los mandos de los batallones de Iguala y Teloloapan, que es el que, digamos, da entrada a la región de Tierra Caliente. Esa colusión aparece reflejada en los mensajes interceptados por la DEA en su propia investigación sobre la rama de Guerreros Unidos que trabajaba en Illinois en la época aquella. Lo mencionan varios testigos, entre ellos el propio López Astudillo, pero también otro de nombre en clave Carla y otro de nombre clave Neto. O sea, es difícil pensar que no hubo una colusión. No sé si a nivel de los comandantes, pues eso tienen que probarlo las fiscalías y aceptarlo o no los jueces. Pero bueno, pues ahí están procesados por eso ahora, ¿no? Pero bueno, pues al final la colusión entre el ejército y el crimen organizado pues no es nada nuevo, ¿no? Es verdad que el gobierno ha defendido mucho que la corrupción de las Fuerzas Armadas es menor que la de otros cuerpos, entre ellos la desaparecida Policía Federal, pero no tengo muy claro con qué criterios definen ese mucho comparado con el poco, ¿no? No sé, es complicado porque además al gobierno yo creo que no le interesa saber nada más de los malos manejos del ejército más allá de su posible participación en la desaparición de los muchachos, ¿no? En esto ha sido muy claro López Obrador, en su última carta lo narra así, ¿no? Dice, bueno, están criticando mucho al ejército, de que fue el ejército y que fue el Estado y tal, pero en realidad de lo único que hay pruebas es de que quizá alguno de ellos estuviera vinculado con el grupo criminal, pero eso no quiere decir que estuvieran implicados en la noche de los hechos, quizá por omisión de cuidados o de protección. Bueno, pues no sé, a mí eso me parece bastante grave, pero pues al parecer al presidente pues no le parece tan grave. Y creo que al final, ya para cerrar esta entrevista, a la cual agradecemos mucho tu tiempo para explicarnos esto a fondo y ahora sí dar el contexto de este caso tan difícil de contextualizar. Ya fue aprobada o está a punto de ser aprobada la reforma en materia, todo lo relacionado a la Guardia Nacional. Va a pasar a fortalecerse esta figura de la Sedena dentro de la Fuerza de la Seguridad Pública. Pero la pregunta iría más hacia
¿qué esperas que le viene a Claudia en relación a Claudia Sheinbaum como presidenta con el caso Ayotzinapa? Y como periodista, si ves intenciones de que cambie o avance de alguna manera, o al parecer es un carpetazo definitivo este cierre que tuvieron los padres y la carta de López Obrador a que la 4T y el futuro gobierno de Claudia Sheinbaum ya no va a acercarse a trastocar este caso. No lo sé, ella ha sido muy cauta, ¿no? Diría yo. No, no ha explicado exactamente qué piensa hacer con la comisión. Yo asumo que la comisión desaparece, eh, aunque bueno, no lo sé tampoco, ¿no? El actual subsecretario de Derechos Humanos, Félix Medina, es muy cercano a Rosa Isela Rodríguez, que va a ser la próxima secretaria de Gobernación, podría seguir al frente de la comisión, ¿no? Como lo es hasta ahora. No sé si la comisión va a seguir o no. No sé tampoco si la Wilca va a seguir o no. El gran desafío ahora desde el punto de vista procesal es llevar a buen término los procesos pendientes y son decenas, ¿no? No sé si van a seguir empujando el resto de exigencias en ese sentido de las familias, ¿no? La extradición de Cerón, de Ulises Bernabé, que era el juez de Barandilla, el encargado de esta instalación de la policía de Iguala. No sé si van a continuar las búsquedas, no sé. No, ella no ha dicho demasiado. El compromiso ha sido siempre de López Obrador y desde luego pues ella cuantos menos problemas herede pues mejor, ¿no? Entonces no, es difícil saberlo ahora. Supongo que no va a protagonizar una ruptura porque sería pues mediáticamente muy malo para ella, no le conviene y creo que eso ella pues lo sabe. Pero supongo que puede adoptar diferentes estrategias de enfriamiento de las relaciones que en la práctica implique el cierre o el carpetazo, ¿no? Como, bueno, si desaparece la comisión, las reuniones se sostendrían cada menos tiempo, las búsquedas, pues no habría un órgano que empujara las búsquedas, etcétera, ¿no? Solo quedaría la fiscalía si es que se mantiene la Wilca siguiendo los casos pendientes. Y si ni siquiera sigue la Wilca, pues es probable que ni siquiera esos casos pendientes reciban la atención política necesaria para que lleguen a buen puerto, ¿no? Pues bueno, yo diría que el futuro no es demasiado azul, el cielo no es demasiado azul, se queda gris, pero bueno, quién sabe. Carlos, acabamos con este contexto. Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo. El documental, la docuserie de Ayotzinapa en Max también revela un poco lo que sucedió en este caso, ya 10 años de la desaparición de los 43 estudiantes. Y desde luego que será un tema que regresaremos a tocar en Radio Contexto porque desde luego la verdad histórica nunca va pues, a mostrarse frente a los familiares hasta, al parecer, pues no en los próximos meses ni en los próximos años, pero veremos cómo evoluciona. Gracias, Pablo Ferri, por acompañarnos. Dale, chicos, un abrazo. Gracias. Ya está listo el Contexté. ¿Y recuerdan cuando Kesha decía en su canción Waking Up Feeling Like P. Diddy? En ese momento todo el mundo amaba a este rapero, pero ¿cuánto ha cambiado la realidad mediática del Hollywood que teníamos hace unos años, de la cultura pop de hace más de 10 años? Hoy Kesha está alejada completamente de quien había producido ese disco. Posteriormente lo acusó de violación. Y P. Diddy también está envuelto en una de tantas acusaciones que se están vertiendo en las redes sociales
pero que hay que ordenar un poco al momento lo que ha sucedido relacionado al caso de Sean Diddy, el cual pues está siendo involucrado. Tiene una investigación criminal, eso sí está confirmado, Carlos, pero ¿qué es lo que ha sucedido en los últimos días que sí podemos confirmar? Bueno, pues como sabemos y como se publicó en los medios, el pasado lunes fue detenido y el martes se le presentaron cargos por tráfico sexual, asociación ilícita y transporte para ejercer la prostitución en un tribunal federal de Manhattan. Esto ocurre después de que se hicieran una serie de redadas en sus propiedades, en la cual se incautaron narcóticos y diversos artículos para mantener relaciones sexuales como lubricantes y aceite para bebé, así como armas. Tras ser detenido, el rapero se declaró no culpable. Sin embargo, un juez determinó que permanecerá detenido hasta que llegue el día de su juicio. A ver, y esto es importante decir por qué permanece detenido, ¿no? Una jueza de primera instancia negó la solicitud que hace P. Diddy y sus abogados de llevar el proceso en libertad condicional y dicen que no lo hará, principalmente por los problemas de ira que se sabe que tiene el rapero. Y posteriormente, un juez de distrito confirma la decisión y no solamente por sus problemas de ira, sino por la posibilidad de que ponga en riesgo a las y los testigos del caso, principalmente que los manipule, y también porque su comportamiento y los cargos que tiene, pues sí ponen en peligro a la comunidad. Pero ¿cuáles son estos cargos? Y esto es lo que sabemos. Y como ya mencionabas, ¿no? En redes ha salido distinta información, se ha desinformado al respecto. Pues bueno, los cargos que se tienen son producto de al menos 10 denuncias del último año sobre agresión sexual y conducta sexual inapropiada. Entre las cuales destaca, si recordarán, y si no, pues aquí les recordamos, que Cassandra Ventura, una de sus exparejas, lo acusó hace casi ya un año de violación, maltrato físico y tener relaciones sexuales sin su consentimiento con hombres que se dedican al trabajo sexual. Eso fue lo que se señaló hace meses por parte de la expareja del rapero. Sin embargo, la demanda se resolvió días después, pues se llegó a un acuerdo amistoso y se retiraron los cargos. Sin embargo, CNN publicó hace también algunos días una serie de videos donde en mayo, más bien, publicó en mayo unos videos donde mostraba cómo pues Ventura había sido víctima de violencia física en un espacio público. Eso se publicó en mayo y bueno, esos videos han sido retomados los últimos días tras la detención de P. Diddy y para mostrar efectivamente que al margen de los rumores que puedan haber y que ya están siendo llevados a los tribunales, sí ha mostrado actitudes violentas públicamente. Héctor, ¿qué más puedes añadir acerca de estas acusaciones que se le han hecho? Y bueno, también la fiscalía empezó a armar una carpeta de investigación donde Combs se acusa a Combs, que es el que podría haber sido el cerebro de una empresa criminal desde el 2008, que incluye a los empleados y también en la participación de secuestros, trabajos forzados, incendios provocados y sobornos mediante amenazas, coacción y manipulación a mujeres en los cuales él llamaba freak-offs, o sea, espectáculos de actividad sexual altamente orquestados, que eran usualmente en hoteles y otros lugares donde se distribuían drogas y que podrían durar días estos eventos. Según el gobierno, en estos eventos se drogaba a las mujeres para mantenerlas obedientes, claramente en un esfuerzo por pues someterlas, y se les forzaba a mantener relaciones sexuales con prostitutos. Bueno, al final la fiscalía ha seguido observando los eventos que se desarrollaron desde hace varios años para usar las grabaciones como garantía, como una cultura pues de silencio y de obediencia a las personas involucradas.
Sí. Una de las cosas que también me parece importante recalcar es esto lo que ha generado una serie de chismes en las redes sociales. Ujú. Se ha hablado de lo que contienen las grabaciones, ¿no? O sea, las grabaciones que Sí. podrían haberse encontrado en la redada en la casa de P. Diddy, que fue definitivamente yo creo que lo que más ha perturbado al Internet, ¿no? O sea, ¿qué es lo que viene, no? Sí. Existe la teoría de contenido sexual, donde se relacionan a artistas e influencers como Kim Kardashian y como Justin Bieber, quien se sabe era prácticamente apadrinado por Usher, una persona Sí. muy cercana a P. Diddy. Pero bueno, Sí. regresando a eso, Carlos, ¿qué otra parte de la investigación venía en curso con Sí, esta sí, sí. situación? Pues justamente lo que mencionas, las grabaciones, al margen de que no se sabe quiénes aparecen en ellas y posiblemente no se sepa, ¿no? Porque también es un derecho de las víctimas de que no se haga público. Lo que los fiscales se han dicho es que efectivamente existen grabaciones donde se ven relaciones sexuales y que eran utilizadas por P. Diddy para, pues sí, mantener, como decías, una cultura del silencio, de alguna manera manipular y sobornar a las mujeres que sí han denunciado y que han señalado que estas grabaciones, así como distintas amenazas de abusos físicos y emocionales, particularmente conociendo el poder que tiene o que tenía, pues de tener distintas repercusiones en su futuro económico o laboral. Y bueno, esta era una forma de manipulación, al igual que el uso de drogas. También dentro de los cargos que han recaído sobre raperos se encuentra crimen organizado, que podría alcanzar una cadena perpetua, ¿no? O sea, es la pena máxima para crimen organizado en Estados Unidos, así como tráfico sexual, con una pena mínima de 15 años, y también cuenta con un cargo de transporte con fines de prostitución, con una pena máxima de 10 años. P. Diddy ha negado todas estas acusaciones y bueno, ha declarado que todo es pues un poco una mentira y que va a luchar para mantener su nombre y el de su familia limpio, así como revelar la verdad. O sea, a ver, creo que este caso ilustra muy bien esa combinación entre verdad y mentira, ¿no? O sea, lo que dicen los fiscales es muy claro, por ejemplo, en el tema de las grabaciones, existen grabaciones y eran utilizadas para tales fines, pero lo que viene ya de parte de desinformación es quiénes aparecen en esas grabaciones, ¿no? Entonces, creo que esa es una combinación importante de por qué, pues obviamente hay que mirar esos tweets, esos TikToks con mucho cuidado, porque aunque tienen una parte de verdad, podrían tener una parte de mentira y la parte de verdad ya es pues dura, ruda y bastante, pues sí, o sea, ya habla de un delito al margen de quienes aparezcan en esas grabaciones. ¿Tú cómo ves un poco este caso, Héctor? Creo que siempre existe la necesidad en las redes sociales de tomar este tipo de casos para Ujú, mostrar lo oscuro que puede llegar a ser Hollywood y también, bueno, ujú. la industria de la música en los Estados Sí, Unidos. Em, Creo que siempre existe esta necesidad de tratar de mostrar, de alguna manera, haber descubierto el hilo negro antes de que las propias fiscalías declararan algo o que se publicara algo realmente, ¿no? Ojalá que nunca se publiquen los videos por respeto a sí, las obviamente. víctimas, Ujú, sea que la víctima sea Justin Bieber o una mujer de 18 años en los Estados Unidos o menor de edad. Creo que todas las víctimas merecen respeto en este proceso, incluyendo a Ventura, sí, su ex esposa, quien también existe como esta teoría de que se grabaron los videos, se sacaron copias, quién tiene las copias, realmente eso no es ujú, relevante. Lo importante es que este hombre esté en la cárcel, si sí, se comprueban las acusaciones de la fiscalía, el caso se cierra y que sea justicia, ¿no? Por cada una de las personas sí. que fueron involucradas en esta red criminal que se sospecha viene desde 2008. 2008. Entonces, hablamos de como esta como obsesión por tratar de descubrir la vida personal de los famosos, ¿no? O sea, Sí. de
que si Justin Bieber, ¿no? O sea, claro, Justin Bieber fue un adolescente que saltó a la fama por un video, que fue, hacía covers, Usher lo descubre, entonces empezó en una edad muy joven, ¿no? O sea, y se Sí, volvió problemático con los años y todos sabemos lo problemático que es la fama para las infancias y para las adolescencias. Entonces, creo que en este punto, ¿no? De tratar de observar y también del morbo tan enfermizo de la gente, ¿no? sí, De tratar de ver si este tipo de personajes llegaron a ser violados de pequeños cuando estaban en la industria. Creo que siempre existe este tipo de obsesión, ¿no? Ujú. sí, 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 o sea, como que tratan siempre de tener esta idea de, no, es que ella era actriz de niña, seguramente la abusaron sexualmente los productores. Pues no, a lo mejor no todos, ¿no? Pero sí Sí, definitivamente existen casos que se tienen que denunciar, que se tienen que visibilizar. Eh, Me parece interesante este fenómeno nuevo, ¿no? De tratar de descubrir el hilo negro de casos. Todos estos videos de YouTube que vemos que duran hora y media de YouTubers que hablan de que sí, algunos dan en el clavo, ¿no? Algunos son interesantes porque tratan de descifrar la personalidad de cierto rapero, de cierto cantante, de cierto político, ¿no? Y resulta que en 10 años después, pues tenía razón ese youtuber, ¿no? O sea, probablemente de todos esos casos que se buscan investigar independientemente, ¿no? No de una manera ujú, legal ni dentro de una fiscalía, pero creo que también en este caso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con el tema de las personas involucradas, ya sean sí, víctimas y también las personas que estuvieron cercanas a esas víctimas, porque creo que merecen el respeto más necesario y no necesitamos eh, saber lo que sale en esas grabaciones. Se necesita hacer justicia sobre lo que sucedía en esas grabaciones. Entonces, Carlos, yo creo que al sí, final, ya que hemos pasado por tantos años de juicios mediáticos, creo que la gente debe de sí, aprender a manejarlo correctamente, ¿no? O sea, tenemos el caso de Britney Spears con su padre, tenemos el caso de que en este caso era víctima de su equipo de representación. O sea, no tenemos que saber toda la vida de un artista para que este poder, artista involucrado sí, como victimario, como víctima, reciba justicia, ¿no? O sea, creo que sí, eso es algo que tenemos que tener claro, no tenemos, o sea, y que incluso lo vemos en México también cuando se viraliza, cuando se hace mediático un caso judicial, siempre termina por estropear un poco la narrativa, ¿no? O sea, o generar a lo mejor un poco más de concientización sobre este tipo de personajes que existen en la industria de la televisión, del cine, así que bueno, sí, tiene sus pros y sus contras, hay contrastes dentro de este tipo de fenómenos, pero también hay que tener mucho cuidado para que no pase, no termine por arruinar lo que debe de ser la un investigación. proceso de Ujú. justicia y de reparación. Sí, 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 también este cuidado y el manejar la información desde lo que es lo que ya está confirmado y lo que no, y aquello que no, pues ponerlo en el área del rumor, del chisme un poco, pero no darlo como hechos, ¿no? O porque justamente la desinformación viene mucho de tomar hechos reales, o sea, cosas verificadas y añadirle elementos que no están verificados o no son reales, o sea, entonces creo que hay que tener mucho cuidado, especialmente en eso, en este tipo de temas, ¿no? Porque al margen de si estas mujeres eran famosas o no, como ya mencionabas, son víctimas, han vivido una situación, eh, han vivido todo el proceso que implica denunciarlo. Entonces creo que sin importar la fama que tengan, eh, la fama mediática que puedan tener, pues merecen esa escucha y merecen ese respeto y no merecerían ningún tipo de especulación por incluir ahí nombres de personas famosas, de personas mucho más mediáticas, Ujú. solamente para generar clics. Entonces, pues vamos a seguir pendientes a lo que ocurra en el caso. Hasta ahora, esto es lo que está confirmado. Es un caso pues muy reciente. Entonces, pues iremos viendo cómo se desarrolla y sobre todo esperemos que se haga justicia, ¿no? Porque tantas denuncias, eh, tanta evidencia y lo que se encontró en la casa y demás,
y el hecho de que haya confirmación de que existen videos y eran utilizados para chantajear y amenazar a las personas que aparecen en ellos, pues ya es lo suficientemente importante y destacable para hablar al respecto y tener una conversación sobre distintos tipos de abusos. Y pues con eso cerramos el Contexté esta semana. Héctor, ¿cuándo salimos? ¿Cómo nos despedimos? Bueno, no nos podemos despedir sin antes pedirles a todas las personas que si les gusta Radio Contexto, por favor suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Ay, quiero estornudar. Activen la campanita. Que activen la campanita y que... Ya se fue. Ya se fue. Que activen la campanita y que también... ¿Se escucha? Ay, sí, pero es absolutamente normal en esta ciudad. Sí, Jota, pero nadie sabe que estoy aquí, según yo. Bueno, está bien. Pero van a creer que soy yo. Bueno, regresando a esto, salimos todos los lunes a las 7 de la mañana, horario de la capital del país, 6 en Tijuana y 8 en Cancún. Estamos como @Radio Contexto en Instagram y en TikTok, y también en Twitter X como @tenemos contexto. Así que síganos en todas las redes sociales, compartan el contenido, compartan los TikToks, denles like. Amiga, me escucho como una señora, pero es que es la verdad. Es la verdad, tenemos Nos ayuda mucho. Nos ayuda muchísimo, nos ayuda muchísimo. Llevamos en el episodio 19 y queremos seguir haciendo Radio Contexto. Entonces, nada de escuchar Radio Contexto si no te has suscrito. Así te lo digo. Si no te has suscrito, ya no vengas. No te creas. Ya ni vengas. Sí ven, pero ¿qué te cuesta? Sí, no te cuesta. Les cuesta, hombre. Pues ahí van a aparecer. ¿Qué le cuesta a alguien hacer el clic? ¿Qué le cuesta a alguien poner el dedito ahí en la aplicación de Spotify? En la campanita. De suscribir, de hacer una reseña. Qué gay positiva, tan simpático. Positiva, de favor. De preferencia, positiva. Sí, un saludo o algo, lo que sea, amigas, para que neta nos vean más personas. Y yo como Paulita Suárez diciendo, tienen que darnos like para que el algoritmo les salga a las personas que no nos siguen y no nos suscriban. y no se suscriben. Pero sí, amigas, síganos, que nos ayuden compartan Radio Contexto. Se vienen varios episodios y ya se acerca el final de la temporada, pero todavía falta, la verdad. Todavía tenemos ya hay que ir empacando. Aquí están las cajas del empaque. Para seguir adelante y seguir haciendo Radio Contexto. Carlos, nos vamos. Nos vemos. Excelente inicio de semana.